Buenos días, queridos amigos y amigas, seguidores de la Sabatina de Daniel. Damos inicio hoy sábado 20 de febrero del 2021 a nuestra directa de los sábados. Hoy tenemos la dicha de poder contar con una nueva página que se suma a la transmisión y a compartir esta Sabatina, que es, bueno, para nosotros es un altísimo honor eh, poder contar con la posibilidad de que nuestra sabatina salga también por la página del periódico Trabajadores. Y bueno, hay algunos compañeros más y compañeras más interesados en transmitir esta directa desde sus páginas. Para nosotros realmente es una gran satisfacción y tiene que ver con el trabajo que hemos realizado durante casi un año. Y me refiero al trabajo de ustedes, que son los que hacen posible que la memoria de Daniel, que la página de las memorias de Daniel pueda hacer esta transmisión, que acompañan todos los sábados esta sabatina. Y bueno, como decimos siempre, acaba de desatracar la nave de los necios. Por ahí me preguntaba a Carmen Dini ahorita que bueno, si iba a empezar o no la nave. Sí, acuérdense, a las 12. Entre semana hacemos nuestro programa de Punto y Seguimos, que es más temprano, 10:30. Pero los sábados tenemos la sabatina a las 12 en punto. A las 12 en punto desatraca la nave de los necios. Pasa lo que pase, suceda lo que suceda. Por aquí estamos, en combate, para defender a Cuba, que es el objetivo central del nacimiento y de que siga surcando los mares esta nave donde nos hemos subido un montón de locos, donde nos hemos subido un montón de necios, todos los que creemos que un mundo mejor es posible. O sea, estamos arriba, todos los que estamos arriba creemos que un mundo mejor es posible. Ojalá estuviéramos todos arriba, bueno, me hundirían la nave. Pero bueno, no importa, seguiremos navegando. Yo como siempre, bueno, me acaban de traer un poquito de café, se lo brindo en este buenas tardes, porque realmente ya son más de las 12 del día, por lo tanto estamos en buenas tardes, le brindo un poco de café, que me trajeron, excelente café cubano. Yo creo que nada mejor para empezar la transmisión que compartirle a ustedes este exquisito café, que como le digo siempre, no es utilería, de verdad, es el café real, acabadito de hacer. Entonces, bueno, yo quería comentarle, hoy vamos a hablar, el tema central de hoy va a ser el 24 de febrero, por la cercanía histórica es imprescindible que los cubanos recordemos la importancia que tuvo el 24 de febrero para nuestra historia. Y 24 de febrero es hablar de José Martí, indiscutiblemente. Y vamos a dedicar el programa hoy al 24 de febrero a José Martí y vamos a aterrizar eso, por supuesto, en la actualidad de Cuba, en lo que significa para los cubanos de hoy una fecha como esta, la importancia que tiene una fecha como esta para los cubanos de hoy, sobre todo a partir de lo que ha sucedido en nuestro país en los últimos meses. Y quiero compartir con ustedes esencialmente, compañeros, la carta de José Martí a Manuel Mercado. Ustedes saben que siempre que se refiere a la famosa carta inconclusa que Martí escribió antes de caer en combate, siempre se refiere a su párrafo, de ella, que es extremadamente importante, cuando él hace referencia a todo aquello bueno, de los peligros que significaba para América los Estados Unidos y que cayeran con esas fuerzas más sobre nuestras tierras. La advertencia tremenda que hace Martí de las apetencias del imperio, del naciente imperio estadounidense. Pero la carta tiene mucho más. Y quiero leer mucho más porque hay detalles muy importantes de la carta de José Martí, de este legado político de José Martí, de esta trascendente misiva de José Martí, que más que Manuel Mercado lo escribió hacia el futuro. Y quiero leerlo para recordarle a algunos desmemoriados también qué es lo que Martí advierte en esa carta y qué es lo que Martí subraya permanentemente en esa famosa carta a Manuel Mercado. Por eso quiero dedicar hoy, centrarme fundamentalmente en la nave de los necios hoy, en esta sabatina, en este tema, la carta de José Martí. Aunque voy a hablar de otras cosas, de la vindicación de Cuba, bueno, cosas también que tienen hoy una vigencia tremenda. Pero quería comentarles una cosa que a mí realmente no me sorprendió, pero quería comentárselo en lo que se van sumando nueva gente.
yo quería hacer el comentario a usted de lo que sucedió con Ted Cruz en los Estados Unidos. O sea, ustedes saben, enemigo irreconciliable de la revolución cubana, que se presenta como político cubano-americano. Bueno, es político canadiense, americano. O sea, nació en Canadá, eh, de madre canadiense y padre cubano. No nació en Cuba, no es nacido en Cuba. Pero bueno, se considera cubano-americano. Canadiense-americano, porque de cubano no tiene absolutamente nada. Ni representa a Cuba, ni nació en Cuba, y es un odiador de los peores de este país. Pero quiero comentarle a ustedes, porque esto a manera de anécdota, ¿no? Porque, Caero, ¿usted sabe lo que es? Este hombre es senador por el estado de Texas. Y mientras Texas sufre los efectos devastadores de una borrasca invernal, este senador republicano abandonó a sus votantes y se fue a vacaciones a Cancún. Entonces imagina, en medio del desastre que estaba ocurriendo en Texas en ese momento, donde había más de 20 muertos, cortes masivos de energía, temperatura bajo cero, escasez de agua y de comida. En este escenario que vivían los habitantes de la región, a Rafael Edward Ted Cruz, este abogado y político estadounidense, senador del estado de Texas, que se ha caracterizado siempre por ser un fervoroso defensor de las políticas anti-inmigrantes y por sus posiciones de extrema derecha. Bueno, este hombre sencillamente se montó en un avión y se fue con su familia para Cancún de vacaciones. Dejó a aquella gente tirada, dejó a sus electores tirados. Es muy significativo que la prensa, la propia prensa estadounidense, incluso el Nuevo Herald, haya catalogado a este hombre como peor que Marco Rubio. Ustedes se imaginan, obviamente, para ser peor que Marco Rubio hay que haber de verdad tocado el esplendor de la fama de la derecha, de la extrema derecha estadounidense. Este hombre ha estado, Ted Cruz, detrás de cada ataque contra Cuba, de cada medida coercitiva contra Cuba, de cada plan maquiavélico que se ha gestado contra Cuba y Venezuela. Junto al senador del estado de Florida, a Mauricio Clavel Carón, actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, pero además de eso, un lobista muy polémico, un lobista anticubano feroz, enemigo de la revolución cubana y una especie de eminencia de Ari en todos los proyectos contra Cuba. Entonces este hombre junto a Marco Rubio y Carón integró esa triada terrible anticubana cercana al expresidente Donald Trump, que tuvo que ver con muchas de las medidas coercitivas que se tomaron contra Cuba en aquellos momentos. Esta escapada de Ted Cruz en plena crisis climática para ponerse a salvo dice mucho de su carácter, de sus valores y sus principios, y ha despertado una gran indignación entre sus electores. No es para menos. Incluso en las redes sociales, miren ustedes qué gracioso, ¿no? En las redes sociales mucha gente estaba poniendo, texanos me refiero, gente, incluso algunos influencers de la región, bastante importantes, estaban diciendo que el problema no era que Ted Cruz se fuera, que el problema estaba en que Ted Cruz regresara. Una cosa increíble, que da la medida de por dónde van las cosas en ese país y con esta gente que ha tenido, que tienen como políticos. Esta forma parte, son muy anticubanos, que está buscando niveles de unidad hoy en día alrededor o sea, nuclearse, alrededor de las ideas contra Cuba, alrededor de los planes contra Cuba, para impedir a toda costa el mejoramiento de las relaciones entre los dos países, para impedir que mejoren las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Entonces vamos a entrar en materia, vamos a referirnos a José Martí, el 24 de febrero. Yo creo que una fecha de un valor extraordinario para nuestro país, el inicio de la guerra necesaria, esta guerra que José Martí preparó, que José Martí organizó, a la manigua cubana de nuevo, a las tropas mambisas, para alcanzar la definitiva independencia de España. Pero nació marcada por el signo de la amenaza que Martí había visto con absoluta claridad de la parte de Estados Unidos. Martí había visto con una claridad extraordinaria la posibilidad de que los Estados Unidos
interviniera en esa guerra y se aprovechara de las circunstancias para anexarse a Cuba. Y yo invito a ir un poco más atrás en el tiempo, retroceder del año 95, vamos a llegarlo hasta el año 1880, cuando José Martí, ese muchacho joven de 27 años, 27 años tiene la edad de mis hijos ahora, Martí arriba a Nueva York con 27 años y establece relaciones importantes con personalidades y patriotas que van a resultar decisivos para lograr los propósitos posteriores, para organizar la guerra y para prender de nuevo la llama de la insurrección a todo lo largo del país. Por acuerdo unánime, el Comité Revolucionario Cubano radicado en esa ciudad se le nombra vocal de esta destacada organización patriótica. Les hago mención a este momento porque este va a ser un momento cumbre de la vida de Martí en la organización de lo que después sería el 24 de febrero. Y Martí tiene una intervención muy interesante a la cual yo quería referirme, una de las tantas que voy a citar hoy, que es cuando el joven José Martí es invitado a dirigirle la palabra a sus patriotas emigrados el 24 de enero de 1880, cuando pronuncia su primer discurso en Stake Hall. Su profunda valoración de lo ocurrido en la pasada contienda y sus emotivas palabras que anuncian una nueva etapa revolucionaria. Martí, como siempre acostumbraba, y en esta primera experiencia que van a tener ellos de verlo así en grande, hizo vibrar los corazones de los presentes y sobre todo de quienes no hayan aceptado la paz sin independencia. Y voy a citar un fragmento de ese discurso de nuestro José Martí ese día. Dice Martí: los grandes derechos no se compran con lágrimas, sino con sangre. Las piedras del morro son sobrados fuertes para que las derribemos con lamento, y sobrados flojas para que resistan largo tiempo. Que por venir tierra si abandonamos a su esfuerzo a los bravos que luchan y no nos congregamos para auxiliar con la misma presteza y aliento con que se congregan ellos para combatir. Moveos y contentaos, muertos ilustres, antes que cejaren el empeño a hacer libre y próspera la patria, se unirá el mar del sur al mar del norte y nacerá una serpiente de un huevo de águila. Le voy a repetir este final porque para nosotros eso tiene una vigencia hoy extraordinaria, porque es lo que nos mueve hoy a defender la revolución y a echar para adelante todos los días, como buenos cubanos, para hacer a la patria, mantener la libertad de Cuba y para construir una patria próspera. Y miren ustedes qué fuerza tienen estas palabras. Moveos y contentaos, muertos ilustres, antes que cejar en el empeño a hacer libre y próspera la patria, se unirá el mar del sur al mar del norte y nacerá una serpiente de un huevo de águila. O sea que nada podía impedir que Cuba fuera libre y que Cuba fuera próspera. Va a ser un momento de esplendor del trabajo de Martí. Martí va a establecer relaciones importantes, va a tener además una vida importante en esos años. Es el año en que el 28 de noviembre nace María Mantilla, hija de Manuel Mantilla y Carmen Millares, que se convertirá al pasar de los años en la niña idolatrada de Martí, cuyo retrato llevaría en su pecho en el día en que las balas lo encontraron y cayó combatiendo heroicamente en Dos Ríos. Después, bueno, Martí va a Venezuela y regresa a Nueva York en el vapor Claudius el 10 de agosto del 81, con un objetivo central que él ya tenía bien definido: organizar la guerra necesaria. Fueron años realmente trascendentes en la vida de Martí, donde él alcanza una dimensión que sobrepasa las fronteras del continente americano, no solamente como organizador de una guerra, sino no como político, como poeta, como periodista, como diplomático, y ya su pluma va a alcanzar un desarrollo tremendo. Se nos escapa en esos años a la pluma de José Martí el desarrollo de la sociedad norteamericana que nadie logra describir como él, y él vislumbra en esa sociedad las secuelas escondidas tras la explotación desmedida de los monopolios, la impetuosa y excesiva acumulación de riqueza en manos capitalistas y la crítica situación de miseria
se encuentra sumido el indio y el obrero estadounidense. Esos escritos de Martí sobre Estados Unidos van a ser realmente extraordinarios. O sea, su indiscutible dote lo convierte en un diplomático además célebre. Y yo desde esta estancia, de este regreso de Martí a Nueva York, quiero referirme por su vigencia a un hecho que les decía tiene una importancia tremenda para los cubanos, que fue la respuesta que Martí le dio a Die Manufacturer de Filadelfia, cuando escribe aquel 16 de marzo del 89, aquel artículo que se llamó Queremos a Cuba, en el que da una manera abierta y malintencionada, o sea, en que de una manera abierta y malintencionada insulta y ofende a Cuba. Días más tarde, The Evening Post se hace eco del mencionado insulto. Ofendida la dignidad del pueblo cubano, no se hace esperar la rápida y contundente respuesta que lleva en sí el decoro de muchos hombres. Vindicación de Cuba, que constituirá una riposta ejemplar, que publica en este último diario neoyorquino el 25 de marzo de 1899. Y les voy a citar un fragmento de esta respuesta, también de una actualidad y tremenda, de una vigencia tremenda. Dice Martí: no somos los cubanos ese pueblo de vagabundos míseros o pigmeos inmorales que a Die Manufacturer le place describir, ni esposos incapaces de acción, enemigos del trabajo recio, que junto con los demás pueblos de la América española suelen pintar viajeros soberbios y escritores. Hemos sufrido impacientes bajo la tiranía, hemos peleado como hombres y algunas veces como gigantes para ser libres. Estamos atravesando aquel periodo de reposo turbulento, lleno de gérmenes de revuelta, que sigue naturalmente a un periodo de acción excesiva y desgraciada. Tenemos que batallar como vencidos contra un opresor que nos priva de medios de vivir y favorece en la capital hermosa que visita el extranjero, en el interior del país, donde la presa se escapa de su garra, el imperio de la corrupción tal que llega a envenenarnos en la sangre y las fuerzas necesarias para conquistar la libertad. Merecemos a la hora de nuestro infortunio el respeto de los que no nos ayudaron cuando quisimos sacudirlo. Todo el mundo se sabe a quién se refiere, nos está respondiendo con toda claridad. No, en el momento del sacrificio no ayudaron nunca a Cuba. Nosotros los cubanos no podemos olvidar jamás que durante las 3 guerras por la independencia, Estados Unidos jamás reconoció la beligerancia de los cubanos. Jamás ayudó, jamás. Lo hicieron alguna gente de manera individual, internacionalista, que participaron con nosotros. Está el ejemplo de Henry Reef y de muchos otros. Pero el gobierno de Estados Unidos jamás reconoció la beligerancia de Cuba. Jamás apoyó, jamás ayudó a los mambises. Eso en el 95, cuando ocurre, te recordarán, bueno, lo mencionamos no hace mucho, el tema del Maine y la provocación que esto significó, que justificó la invasión norteamericana, la entrada de Estados Unidos en la guerra. ¿Y qué cosa era el Maine? El Maine era uno de los barcos que utilizaban los Estados Unidos para perseguir las expediciones de los patriotas. Estados Unidos fue un aliado de España, fue un aliado del gobierno español para impedir a toda costa la independencia de Cuba. Que estaban esperando, como decían ellos, que la fruta madurara para que cayera por sí sola en sus manos. Estos años van a ser los años de la Edad de Oro, va a ser los años del consulado en Argentina, importantísimo. Van a ser este año, van a ser los años, en 1891, de la publicación del ensayo Nuestra América en la Revista Ilustrada de Nueva York, que es una bellísima prosa, que les cuento, ¿sabes? Que cuando yo estaba estudiando en el Barona, vamos a poner como decimos nosotros, una percha, donde yo estaba estudiando en el Barona, al final para uno graduarse en educación, estudiaba artes, o sea, me estaba formando como profesor de artes plásticas, y en el Barona, para tú graduarte, tienes que hacer un examen de ortografía al final. Y entonces, ¿qué pasó? Que a la hora de hacer el examen de ortografía, yo había pedido, cuando estaba en segundo año, había solicitado un ajuste de programa. Por lo tanto, estaba haciendo la carrera que duraba 5 años, lo estaba haciendo, pretendía hacerla en 3 años.
Por lo tanto, tuvo que hacer los exámenes, hacer exámenes constantemente para vencer todos aquellos grados de manera más rápida. Y por lo tanto, a la hora de graduarme, no participaba en el examen junto con los compañeros de mi grupo. Yo había vencido todas las asignaturas y ya 3 años, en 3 años y medio, estaba listo para graduarme y el examen me lo hicieron aparte. Y el profesor que me hizo el examen, el dictado, te leían un texto y después te hacían un dictado. Si tenías una sola falta de ortografía, inmediatamente suspendía. Y para poderte graduar como maestro, para poderte graduar como profesor de la Universidad Pedagógica Enrique José Barona, no podías tener una falta de ortografía. O sea, una falta de ortografía te invalidaba completo. Tenías que esperar otro tiempo, repetir el examen, y hasta que usted no aprobara el examen de ortografía. No, si no lo aprobaba, no te graduaba. No podías graduarte como maestro. Y ustedes saben qué texto escogió aquel hombre para que yo examinara. Nuestra América de José Martí. No se puede imaginar el tremendo apuro que pasé aquel día con aquella famosa carta, con aquel famoso escrito de Martí, con la prosa y el verbo martiano, que me hicieron pasar un apuro tremendo. Son los años en que se editan los versos sencillos, los que salieron de su alma angustiada en las montañas de Catskill en agosto del año anterior, cuando el médico preocupado le indica a Martí el reposo necesario porque estaba muy afectada su salud por este hombre que, entregado completo a la causa de Cuba, jamás descansa en esos años. Al contrario, su labor se refuerza, intensifica la organización revolucionaria para la creación del partido, pronuncia diversos importantes discursos, entre los que se destaca en del Liceo Cubano en Tampa, el 26 de noviembre del 91, en que convoca a todos sus compatriotas a poner alrededor de la estrella, ante la bandera nueva, esta fórmula del amor triunfante, con todos y para el bien de todos, uno de cuyos principios enunciados forma parte hoy de nuestra Constitución. Yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Mensaje de aliento, llamado a la unidad de todos los compatriotas que vivían en el exilio, que sin duda tuvo una importancia tremenda. Fue el conocido con los Pinos Nuevos, que pronuncia un día después, en conmemoración del aniversario del fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina, donde dice: rompió de pronto el sol sobre un claro del bosque, y allí, al centelleo de la luz súbita, vi sobre la hierba amarillenta erguirse en torno al tronco negro de los pinos caídos, los racimos gozosos de los pinos nuevos. Esos son pinos nuevos. La despedida al día siguiente de los emigrados en un motivo meeting, el que dan a conocer públicamente las resoluciones acordadas por él, por los revolucionarios de Tampa, consideradas las bases del Partido Revolucionario Cubano. Ya el 92 anuncia el advenimiento de importantes momentos históricos para el proceso revolucionario. A solo 5 días iniciado el año en Asamblea de Representantes de la Inmigración, son aprobados en Cabe Hueso las bases y los estatutos secretos del Partido Revolucionario Cubano. El 14 de marzo aparece el primer número del periódico Patria, vocero de la inmigración, con el propósito de intensificar la campaña de propaganda a favor de la independencia. Sobre el nacimiento del periódico escribe: a la hora del peligro, para velar por la libertad, para contribuir a que sus fuerzas sean invencibles por la unión y para evitar que el enemigo nos vuelva a vencer por nuestro desorden. Y el 8 de abril, al producirse las elecciones para integrar la máxima dirección del Partido Revolucionario Cubano, resulta elegido José Martí como delegado, Benjamín Guerra tesorero y designado González de Quesada y Arosti como secretario. 2 días después, como homenaje al 23º aniversario de la Asamblea Constituyente de Weimar, se proclama ante el mundo esta organización política. Expresan sus bases como objetivo esencial del partido: preparar y ordenar la guerra para la independencia de Cuba y fomentar y auxiliar la de Puerto Rico, y en sus estatutos la estructura y procedimientos que los rigen, definiendo los clubes como agrupaciones de base de los afiliados a los cuerpos de consejo como órganos que agrupan a los presidentes de clubes de cada localidad. La pluma de José Martí describe la importancia del Partido Revolucionario Cubano, y voy a citar: bello es cuando el peligro mayor del país, en el trato áspero y apartado de sus habitantes, ven a ser un partido de revolución, el día mismo en que proclamó la Constitución Democrática de la República. Yo les pido de verdad reflexionar sobre esta frase.
Bello es cuando el peligro mayor del país en el trato áspero y apartado de sus habitantes, ver nacer un partido de revolución el día mismo en que proclamó la Constitución Democrática de la República. El 10 de abril del 92 queda proclamada la Constitución del Partido Revolucionario Cubano. Su proyección ideológica, enriquecida por 14 años de vida en las entrañas del monstruo, le permite mostrarnos cómo el desdén, y cito, del vecino formidable que no la conoce es el peligro mayor de nuestra América, contra el que hay que andar como en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes. El 25 de diciembre del 94 se han completado los detalles para dar inicio a la contienda, el conocido hoy como el Plan de la Fernandina, que había sido cuidadosamente preparado y consistía en llevar a la isla 3 expediciones armadas en los vapores Amadís, Lagonda y Baracoa. Una costosa indiscreción del coronel López Queralta, traicionando la confianza extrema en él depositada por Martí, abortaba dicho proyecto y ponía sobre aviso a las autoridades norteamericanas, que ocuparon las embarcaciones y el armamento adquirido gracias al aporte voluntario de todos los trabajadores y patriotas de la emigración. El dinero que se utilizó para preparar la revolución en Cuba vino de los bolsillos, del sudor, del trabajo de los obreros cubanos, de los trabajadores cubanos. Ahí no hubo nadie, una potencia aportando dinero. Martí ha escrito muchas veces cómo la gente más rica se escondía, cómo evitaba comprometerse con la revolución entrante, salvo algunas honrosas excepciones. Pero el dinero con que se financió esa revolución nació del sudor y del bolsillo de los cubanos, de los trabajadores cubanos, que fueron constituyendo el núcleo de esto que se estaba gestando, el apoyo de los patriotas a esta nueva guerra que se preparaba. Este golpe de la Fernandina, de esta gente que supuestamente después se presentaron como nuestros aliados y que tantas veces se presentan como amigos del pueblo cubano, este golpe fue demoledor en el proyecto martiano, fue un golpe durísimo, porque Martí había hablado de una guerra rápida, de una guerra necesaria pero rápida, poco costosa en sangre, que los permitieran finalizar la guerra con rapidez para impedir a tiempo que los Estados Unidos se extendieran por las Antillas y cayeran con esa fuerza más sobre nuestra tierra de América. Y aquello fue terrible, realmente fue terrible. Solamente un hombre de un espíritu inquebrantable y una fe inquebrantable en Cuba hace posible que se recuperen de este golpe y comience inmediatamente a cambiar el rumbo que haya sido traicionado por la cobardía de un hombre. Fíjense ustedes, solamente 17 días de abortado el plan de Fernandina, se hace imprescindible una enérgica y certera decisión sobre el rumbo que deben tomar los acontecimientos. Y Martí la toma. El 29 de enero del 95, el delegado firma junto al general José María Rodríguez, con autoridad y poder expreso de general en jefe, y el comandante Enrique Collazo, quien da fe de la conformidad de los patriotas de la isla, la orden de alzamiento, la que cursa Juan Gualberto Gómez, representante del Partido Revolucionario Cubano en Cuba. El 30 de enero parte de Nueva York el vapor Athos, rumbo a República Dominicana para encontrarse con el generalísimo, que le espera ansioso para conocer en detalle lo ocurrido en Fernandina. Dadas las instrucciones y autorizándose el levantamiento, los representantes de la revolución en la isla fijan el domingo 24 de febrero de 1895 para reiniciar las hostilidades frente a España. Confirmación que recibe Martí por cables de La Habana con las palabras convenidas: aceptados giros, cuando ya se encontraba en Montecristi en los preparativos para incorporarse a una Cuba libre. El 25 de marzo del 95 redacta y luego firma junto con el general Gómez el Manifiesto de Montecristi, documento político de trascendencia continental en el que se reiteran ante el mundo los objetivos y propósitos del Partido Revolucionario Cubano y los principios que animaban la nueva guerra contra el colonialismo español por la independencia nacional, en el que se llama al combate a todos los elementos de la sociedad cubana. Ese mismo día escribe a su entrañable amigo Federico Enríquez y Carvajal y le expone su decisión de entregarse por entero y participar directamente en la contienda, con el mismo coraje, dedicación y esfuerzo con que evocó y organizó la guerra. Y el 2 de abril ya se encontraba en la isla Gran Inagua, procedente de Montecristi, junto al generalísimo Máximo Gómez, el coronel Francisco Borrero, el brigadier Ángel Guerra, el teniente César Sala,
y el dominicano Marco de Rosario, quienes arribaron a bordo de la goleta Brothers, viéndose obligados días más tarde a regresar a Cabo Haitiano, al negarse el capitán de la misma a cumplir lo pactado con Martí. Vinieron agotadísimas jornadas, la sorpresa de los combatientes acostumbrados al escalamiento de las altas montañas, al sereno, a la frialdad de la noche, al sol abrasador, a la lluvia y los peligros de la guerra. Se sorprenden de la firmeza y la resistencia sin una sola queja del delegado no acostumbrado a estas difíciles faenas. Así comenzaba la nueva guerra en Cuba. Así comenzaba aquella guerra necesaria, aquella guerra tremenda que Martí había organizado con todo el sacrificio de su vida, con un sacrificio personal extraordinario, y que Martí había hecho posible por su voluntad de hierro. Esa va a ser la guerra que comenzaba. Y que los cubanos debemos tener siempre como en el alma, por la grandeza extraordinaria de aquellos hombres que se iban a enfrentar a un enemigo terrible. O sea, no se trataba de una guerra contra un imperio cualquiera, se trataba de una guerra contra el imperio español, un imperio que estaba dispuesto a lanzar contra Cuba toda su fuerza, gastarse hasta el último hombre, hasta la última peseta, para impedir la independencia de Cuba. Un imperio además que había dicho España, Martínez Campos le había dicho a los españoles en una conversación que habían tenido en esos días, le había confesado a los españoles que él prefería ver a Cuba, entregar Cuba a los norteamericanos, que entregárselo a los mambís. Miren ustedes, que concentraron en Cuba más de 200.000 hombres, la fuerza española más grande que concentraron nada más jamás en ninguna colonia americana. Aquí tengo ya, hoy no he hecho los saludos, ahora que voy a hacer una pausa para leerle, para compartir con ustedes los fragmentos de la carta inconclusa de Manuel Mercado. Bueno, quiero saludar a Aline Pérez Neri, que está por aquí, que se incorpora, son los seguidores de siempre de esta página. Carmen Dini, que está por aquí también. A todo el mundo me dice que le gusta mucho más el nombre de Sabatina de Daniel. No, se va a quedar como Sabatina de Daniel. Ya, de hecho, ustedes le pusieron el nombre A, es muy difícil cambiarse. Aquí está Julio Gómez Casanova, mi amigo Julito, que también está participando de esta directa. Juliana Blanco, que es una de las también que siempre sigue nuestra directa en las sabatinas de Daniel, que les recuerdo que hoy está saliendo también por la página del periódico Trabajadores. Un gran honor para todos nosotros. Yo quiero, le decía, hacerle mención en el trabajo de hoy de la carta, de la famosa carta de Martí a Manuel Mercado, que está fechada en campamento, o sea, 18 de mayo de 1995, campamento de Dos Ríos. Yo quisiera que ustedes me permitieran leérsela. Yo quisiera leérsela completa. No es larga, es una carta breve, pero creo por su importancia, y voy a subrayar algunos de los elementos que Martí menciona en esta carta. Yo creo que es importante que la hagamos en su completo contenido, porque dice mucho más que lo que habitualmente nosotros citamos. Y le dice: señor Manuel Mercado, mi hermano queridísimo, ya puedo escribir y ya puedo decirle con qué ternura y agradecimiento y respeto lo quiero. Y a esa carta que es mía, y a esa casa que es mía, disculpen, y orgullo y obligación. Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber. Puesto que lo entiendo y tengo fuerzas con que realizarlo, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas, los Estados Unidos, y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras americanas. Cuanto hice hasta hoy haré es para eso. En silencio ha tenido que ser, y como indirectamente, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas, y de proclamarse en lo que se levantarían, se levantarían dificultades demasiado recias para alcanzar sobre ellas el fin. Las mismas obligaciones menores y públicas de los pueblos, como ese de usted y mío, más vitalmente interesados en impedir que en Cuba se abra por la anexión a los imperialistas de allá y los españoles el camino que se ha de cegar, y con nuestra sangre estamos cegando, de la anexión de los pueblos de nuestra América al norte revuelto y brutal que los desprecia. Les habrían impedido la adhesión ostensible
y ayuda patente a este sacrificio que se hace en bien inmediato y de ellos. Viví en el monstruo y le conozco las entrañas, y mi onda es la de David. Ahora mismo, pues días hace, al pie de la victoria con que los cubanos saludaron nuestra salida libre de las tierras en que anduvimos los 6 hombres de la expedición 14 días, el corresponsal del Herald, que me sacó de la hamaca en mi rancho, me habla de la actividad anexionista. Menos temible por la poca realidad de los aspirantes de la especie curial, sin cintura ni creación, que por disfraz cómodo de su complacencia o sumisión a España, le pide sin fe la autonomía de Cuba, contenta solo de que haya un amo yanqui o español que les mantenga o les cree en premio de oficios de celestinos la posición de prohombres, desdeñosos de la masa pujante, la masa mestiza, hábil y conmovedora del país, la masa inteligente y creadora de blancos y negros. Pero le llamo, ¿verdad? Ustedes busquen la carta, lean esta carta, y este fragmento da la medida en que a qué se refería Martí cuando Martí hablaba de todo y con el bien y por el bien de todo, y qué Martí pensaba de los anexionistas, en qué lugar tenía a los anexionistas y a los autonomistas de aquella Cuba, de aquel momento en que se decidía el futuro de nuestro país en una contienda que fue terrible, sin duda. Y demás me habla el corresponsal de Herald, continuó Martí, Eugenio Brizón, de un sindicato yanqui que no será con garantía de las aduanas, harto empeñadas con los rapaces bancos españoles, para que quede asidero a los del norte, incapacitado afortunadamente por su entrabada de compleja constitución política, para emprender o apoyar la idea como obra de gobierno. Y demás, me habló Brizón, aunque la certeza de la compensación que me refería solo la puede comprender quien conozca de cerca el brío con que hemos levantado la revolución, el desorden, desgano y mala paga del ejército novicio español y la incapacidad de España para llegar en Cuba o afuera los recursos contra la guerra, que en la vez anterior lo sacó de Cuba. Brizón me contó su conversación con Martínez Campos, al fin de la cual le dio a entender que sin duda, llegada la hora, España prefería entenderse con los Estados Unidos a rendir la isla a los cubanos. Y aún me habló Brizón más de un conocido nuestro y lo que en el norte se le cuida como candidato a los Estados Unidos para cuando el actual presidente desaparezca de la presidencia de México. Por acá, yo hago mi deber, la guerra de Cuba, realidad superior a los vagos y dispersos deseos de los cubanos y españoles anexionistas. De nuevo, fíjense, la guerra de Cuba, realidad superior a los vagos y dispersos deseos de los cubanos y españoles anexionistas, a que solo daría relativo poder su alianza con el gobierno de España, ha venido a su hora en América, para evitar, aún contra el empleo franco de todas esas fuerzas, la anexión de Cuba a los Estados Unidos, que jamás la aceptarán de un país en guerra, ni pueden encontrar puesto que la guerra no aceptará la anexión, el compromiso odioso y absurdo de abatir por su cuenta y con sus armas una guerra de independencia americana. Y México no hallará modo sagaz, efectivo o inmediato de auxiliar a tiempo a quien lo defiende. Sí lo hallará, o yo se lo hallaré. Esto tiene una fuerza tremenda, fíjense ustedes. Sí lo hallará, o yo se lo hallaré. Esto es muerte o vida, y no cabe errar. El modo discreto es lo único que ha de ver. Ya yo lo habría hallado y propuesto, pero debe tener más autoridad en mí, o de saber quién la tiene, antes de orar y aconsejar. Acabo de llegar, puede aún tardar 2 meses, si ha de ser real y estable la constitución de nuestro gobierno útil y sencillo. Nuestra alma es una, y la sé, y la voluntad del país. Por estas cosas son siempre horas, relación, momentos y acomodos. Con la representación que tengo no quiero hacer nada que parezca extensión caprichosa de ella. Llegué con el general Máximo Gómez y 4 más en un bote en que llevé el remo de proa bajo el temporal a una pedrera desconocida de nuestras playas. Cargué 14 días a pie por las espinas y alturas mi morral y mi rifle. Alzamos gente a nuestro paso, siendo en la benevolencia de las armas la raíz de este cariño mío a la pena del hombre y a la justicia de remediarlas. Los campos son nuestros sin disputa, a tal punto que en un mes solo he podido oír un fuego y a las puertas de las ciudades ganamos una victoria, o pasamos revista, ante entusiasmo parecido al fuego religioso, a 3000 armas.
Seguimos camino al centro de la isla a deponer yo, ante la reducción que he hecho al zar, la autoridad que la inmigración me dio y se acató dentro. Y debe renovar conforme a su estado nuevo una asamblea de delegados del pueblo cubano visible, de los revolucionarios en armas. La revolución desea plena libertad en el ejército sin las trabas que antes le puso una cámara, que antes lo puso una cámara sin sanción real, o la suspicacia de una juventud celosa de su republicanismo, o los celos y temores de excesiva prominencia futura de un caudillo puntilloso o previsor. Pero quiere la revolución a la vez sucinta y respetable representación republicana. La misma alma de humanidad y decoro, llena del anhelo de la dignidad individual en la representación de la república, que la empuja y mantiene en la guerra a los revolucionarios. Por mí entiendo que no se puede guiar un pueblo contra el alma que lo mueve o sin ella. No se puede guiar un pueblo contra el alma que lo mueve o sin ella. Y sé cómo se encienden los corazones y cómo se aprovecha para el revuelo incesante y la cometida del estado fogoso y la satisfacción de los corazones. Pero en cuanto a formas, caben muchas ideas y las cosas de hombres quienes las hacen. Me conoce. En mí solo defenderé lo que tengo yo por garantía o servicio de la revolución. Sé desaparecer, pero no desaparecería mi pensamiento ni me hallaría mi oscuridad. Y en cuanto tengamos forma, obraremos. Cúmplame esto a mí o a otros. Y ahora que he puesto delante lo de interés público, le hablaré de mí, ya que solo la emoción de este deber pudo alzar de la muerte apetecida al hombre, que ahora que Najera no vive donde se le vea, mejor lo conoce, y acaricia como un tesoro en su corazón la amistad con que usted lo enorgullece. Yo sé de sus regaños callados después de mi viaje, y tanto que le dimos de toda nuestra alma, y callado él. Qué engaño es este, y qué alma tan encaecida la suya, que el tributo y la honra de nuestro afecto no ha podido hacerle escribir una carta más sobre el papel de carta y de periódico que hay en el día. Hay afectos de tan delicada honestidad, y ahí quedó la famosa carta de José Martí, que al día siguiente cae en combate en Dos Ríos. Infortunadamente cae en combate. No había nadie que pudiera acercarse al pensamiento Martí. El más cercano era Maceo, sin duda. El que mejor había comprendido, a mi manera de ver, el pensamiento martiano y la idea de Martí en esta guerra. Maceo, que también había visto con suma claridad los peligros de la idea anexionista, los peligros de la posibilidad de que el imperio, el naciente imperio, ese poderoso país del norte, se intrometiera en la guerra de Cuba, interviniera en la guerra de Cuba. Maceo lo había visto con toda claridad, como Maceo había comprendido con toda claridad la necesidad de una guerra rápida y breve. Por eso Maceo quería dar el Ayacucho cubano en el occidente, para derrotar definitivamente a España, e impedir que la guerra se alargara en el tiempo e hiciera posible la intervención norteamericana en nuestro país. 24 de febrero, cubanos lo celebraremos como siempre, con todo el orgullo, con todo la enorme satisfacción de sentirnos herederos de aquellos hombres extraordinarios, de aquel hombre sobre todo extraordinario que fue José Martí, que lo dejó todo por Cuba, que estuvo dispuesto a morir por Cuba, que puso primero el interés de la patria por sobre sus intereses, que pensó en dar la vida si era necesario. Ahí lo reconoce un montón de veces en sus escritos. Si era necesario dar la vida por Cuba, la daría con muchísimo gusto, porque para él Cuba estaba primero, porque para él Cuba estaba por encima de sus intereses personales, porque para él Cuba era más importante que su propia vida. Y este hombre del cual nosotros hoy defendemos su legado, que era hombre de vida, que era hombre que pensaba por encima de todas las cosas en la prosperidad de su pueblo, en la libertad de su pueblo, en la dignidad de su pueblo. Ese hombre estaba dispuesto a morir si fuera necesario por ella. Yo creo que hablando sobre todo de la vigencia de estas cosas, cuando uno se pone a revisar, y uno ve a toda esta gente, todo este grupo anexionista, grupo anexionista hijos del Sanjón, porque se le puede agregar también, además esa pequeña ilustración, o sea, son hijos sanjoneros, toda
toda esta tropa sanjonera, toda esta tropa anexionista, que pretende tendernos un puente hacia el desastre, que pretende, bajo la supuesta, bajo un supuesto amor a Cuba, llevarnos por los caminos a la sumisión, y que se le olvida de una de las cosas más importantes que aparece reflejada en nuestro himno, en ese himno que Perucho Figueredo, creo que por cierto en estos días se conmemora un aniversario de su muerte, de su fusilamiento por parte de los españoles. No hay que olvidar nunca lo que dice nuestro himno, y nuestro himno lo dice con toda claridad. Para nosotros los cubanos vivir en cadena es vivir, o sea, en oprobio sumido. Para nosotros los cubanos vivir sin libertad es vivir en afrenta y oprobio sumido. Y si quien quiera ponernos cadena, va a escuchar el toque de Clarín, aquel toque de Clarín que llamaba a los cubanos al combate, aquel toque de Clarín que hacía que saliera enseguida de la voz de aquellos hombres, aquella terrible, aquella que hacía temblar a los bravos soldados de España cuando decían al machete y se daba la orden de degüello. Y aquellos hombres humildes, aquella masa humilde, aquella masa de campesinos, de mulatos, de negros, que hayan sido esclavos, machete en mano, se lanzaba con aquellos caballos contra los cuadros españoles que no eran no era como en otras épocas, no estamos hablando de cuadros españoles donde había fusiles de aquellos que se cargaban, había que poner una bala, entonces cargarlos por arriba, no estamos hablando de fusiles Mauser, fusiles de repetición que usaban pólvora blanca. O sea, los avances de la tecnología hacían ya más difíciles las cargas al machete, las cargas de caballería. Y aquellos hombres desbocaban los caballos, aquel toque de huello, y ondeaba aquella bandera cubana al frente, conducido su estandarte siempre al frente del combate. Y hay una frase que se usaba mucho, que los cubanos decían a la lata. No sé cuál será el origen de la frase, pero se decía al huello o a la lata. Y bajo esas órdenes lanzaban sus caballos desbocados contra los cuadros españoles, usando el caballo como arma, y a machete limpio desbrozaban el terreno de los enemigos. Aquellos hombres preferían dar su vida a vivir en esclavitud. Para aquellos hombres también solo había un camino, la patria o la muerte, la libertad o la muerte. Había que conquistar la libertad para construir la patria, había que obtener la libertad para levantar la patria. Por eso la consigna libertad o muerte lo llevó al combate y lo llevó a la victoria, aquella victoria que le fue arrebatada por el naciente imperio estadounidense, que engañó, que manipuló, que lo primero que hizo cuando entró en Cuba fue desarmar a ese ejército mambí, que desconoció la república en armas, que valiéndose de los traidores disolvió el Partido Revolucionario Cubano. O sea, las tres herramientas fundamentales que tenía el pueblo cubano, las tres herramientas fundamentales, disolvieron el Partido Revolucionario Cubano, disolvieron y desarmaron el ejército libertador, y desconocieron todo el tiempo la república en armas, reconocieron al gobierno elegido, nombrado, representante de los cubanos. Y quería para finalizar referirme a un hecho que fue denunciado ayer por la televisión cubana, por los tantos que está haciendo Humbertico. Hay en Yahoo Noticias, quiero decir usted, en Yahoo Noticias una cosa que me mueve la risa, ¿no? Si no fuera tan serio, en Yahoo Noticias estaban diciendo ayer que Lázaro Manuel Alonso, Pedro de la Hoz, Raúl Antonio Capote, éramos personas pagadas por el gobierno cubano para engañar al pueblo de Cuba. O sea, que la misión que estábamos cumpliendo nosotros era desinformar al pueblo cubano. Nosotros nos pagan por desinformar al gobierno cubano. Somos una especie de privilegiados que, bueno, por supuesto trabajamos para el gobierno, ¿no? En primer lugar, debo aclarar una cosa, sí, yo trabajo para el gobierno cubano, por supuesto, es mi gobierno, y trabajo para el periódico del partido. Yo soy militante del Partido Comunista, trabajo en el periódico Granma, ese es mi trabajo, ahí yo trabajo, recibo salario por mi trabajo como periodista, como recibe cualquier persona salario, pero ese es un periódico de mi país, un periódico de mi gobierno,
un periódico de Cuba. Yo vivo en Cuba y trabajo en Cuba para ese periódico. Sobre que somos unos privilegiados, además, eso es tan absurdo. Eso los cubanos saben perfectamente bien que ninguno de nosotros es un privilegiado. Hoy tenemos gente nueva viendo esta directa, viendo la sabatina nuestra, la sabatina de Daniel, y todo el que no se sabe que están oyendo los ruidos del ambiente. Yo sé, esto no es un estudio de televisión, esto no, aquí no hay micrófono, pues mirar perfectamente bien, no hay ningún micrófono por aquí alrededor mío, no hay ni micrófono, ni hay, ¿cómo se llama? Cámaras especiales, ni luces especiales. Esto es una laptop chiva del año 2004 que la he mantenido con muchísimo cuidado, pero una máquina vieja. Aquí no hay privilegio de ningún tipo. Yo soy un hombre común, como todos los cubanos, como lo es Lázaro Manuel, como lo es Pedro de la O. No somos gente que trabajamos por privilegio, ni buscando privilegio de ninguna clase. De todos esos mercenarios que sí reciben dinero de una potencia extranjera para actuar contra su país, que sí reciben dinero del extranjero reconocido por ellos, dinero del gobierno norteamericano, dinero que el gobierno estadounidense utiliza contra la subvención, para la subvención en Cuba. Y estamos hablando de millones, millones de millones de dólares, como se ha denunciado tantas veces. Y a él se denunció en la televisión, bueno, toda la cosa terrible esta de, que está haciendo el lobby ante cubanos, utilizar a gente muy joven. Pusieron el ejemplo de estos muchachos menores de edad de Guantánamo, esta señora de Amila Betancourt García, y las amenazas. Parece una cosa de mafioso, parece una cosa de mafioso. Si tú no haces la acción, pues entonces vamos a tomar represalia contra tu hermana, contra tu familia. Estos tipos son mafiosos. Esta mujer la que dijo en una oportunidad que para ser libre a millones había que matar 1.000.000. O sea, que si había que matar 1.000.000, había que matar 1.000.000. Y entonces mira las amenazas. Mira las amenazas, ¿no? Le dice a uno de los muchachos que si no actúa, te encontramos a tu mamá, a tu papá y hasta a tu tía. Oigan eso. Y que si no actúan, van a la hermana, o se le pagan 40 dólares por apedrear grupo de centros. Estamos hablando del círculo infantil, de centros como el Campanario. Esas son la gente que nosotros tenemos enfrente. Esa es esa ultraderecha. Estas son la gente que dice que van a construir a Cuba. ¿Qué tiene que ver esta gente con el pensamiento de Martí? Esta gente está en las antípodas del 24 de febrero. Cada vez se pone además más lejos de lo que significó el 24 de febrero, de lo que significó las luchas por la independencia de Cuba. Cada vez se ponen más lejos de su patria, de su historia. O sea, ahora que no quería ni referirme a ellos, verdad que no merece la pena tanto ni referirse a esta gente. Todos los payasos estos que hablaron de la canción esta que hicieron y todos los disparates que dijeron en Miami. Y quería referirme a nuestra consigna. O sea, para Cuba patria es vida. La revolución cubana es vida. La revolución cubana sacó al pueblo cubano de la humillación más grande. Se lo sacó de la pobreza. La revolución cubana ha salvado millones de vidas en Cuba. La revolución cubana, solamente con lo que se ha logrado en materia de salud, con los niveles de vida que ha alcanzado el pueblo cubano, con la edad promedio que vive un cubano hoy en día, que eso ha salvado millones de gente. La revolución cubana salvó a este país de la poliomielitis, una enfermedad que acababa todos los años. Este es un país que tiene unos índices de mortalidad infantil más bajos, entre los más bajos del mundo, comparables a países muy, muy desarrollados. O sea, esto es una revolución de vida. Es una revolución de vida que no solamente ha salvado la vida de millones de cubanos, que ha salvado la vida de millones de personas en el mundo entero. Revolución es vida. Revolución en Cuba es vida. Y revolución es patria o muerte. Porque para nosotros los cubanos perder esa patria, perder esa vida, es lo mismo que perderlo todo. Y los cubanos estamos dispuestos a morir si es necesario defendiendo la revolución. Esa revolución que es sinónimo de vida. Por eso repetimos con tremendo orgullo, siempre patria o muerte. Porque para nosotros la patria está primero, como lo estuvo para Martí, que vino a Cuba
que vino dispuesto a dar la vida si era necesario en los campos de Cuba, como la dio, desgraciadamente, para nuestra patria. Y los cubanos decimos con muchísimo orgullo, patria o muerte, siempre decimos patria o muerte, porque estamos convencidos de que en cadena no podríamos vivir nunca, y que sin patria no pudiéramos vivir nunca, y que esclavos de una potencia extranjera no pudiéramos vivir nunca, porque tenemos el orgullo, tenemos la dignidad con que se forjó esta nación, que nos corre por la vena, la dignidad de aquellos hombres del 24 de febrero que se lanzaron a pelear contra el imperio más poderoso de la época, machete en mano, prácticamente desarmados, después que fracasó aquella famoso plan de la Fernandina, y vinieron de los campos de Cuba sin más armas que su corazón y su empeño de hacer libre en Cuba. Por eso para nosotros esa consigna tiene una actualidad y una vigencia tremenda y nos va a acompañar siempre. Patria o muerte. Y con esa frase quiero terminar la directa de hoy. Pues no he tenido muchas referencias, no he tenido no sé muy bien lo que estaba pasando. Comentarios dejaron de salir, ustedes saben que siempre hacen todo lo posible porque esto no se vea. Hacen todo lo posible porque no podamos intercambiar. Por lo tanto, que me entraron nada más. Solamente veo 4 comentarios, no veo más ninguno. Estoy seguro que hay muchísimos más, como siempre ocurre. Y bueno, agradecer a todos los hermanos y hermanas que siempre nos acompañan a esta sabatina de Daniel todos los sábados. Agradecer a los compañeros y compañeras que a través del periódico Trabajadores tendrán acceso a esta directa, como lo tienen los compañeros de Granma. Y antes de finalizar, no puedo olvidar, por supuesto, un acontecimiento de muchísima importancia. Quiero felicitar a mis compañeros de Granma Internacional, compañeros de Granma Internacional que cumplen el 20 de febrero, hoy, cumple 55 años informando sobre Cuba. Granma Internacional fue el pionero de la comunicación de Cuba hacia el mundo. Quiero recordar que el primer número se editó el 20 de febrero del 66, cuando se celebró en La Habana la primera conferencia de solidaridad de los pueblos de Asia, África y América Latina. Para ese encuentro conocido como la Tricontinental, la dirección de Granma Diario decidió editar un periódico en español, inglés y francés que sería recibido por los cientos de dirigentes de organizaciones revolucionarias políticas y sociales y los numerosos periodistas que asistían al evento. Granma Diario se había creado 4 meses antes, el 3 de octubre de 65. Figueroa había denunciado que Granma se creaba a partir de la fusión de los diarios Revolución y Hoy. Hasta ese momento, instrumentos políticos del movimiento 26 de julio del Partido Socialista Popular, y que vendría órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Finalizada la Tricontinental, se decidió seguir imprimiendo este periódico en 3 idiomas para trasladar al exterior la verdad de Cuba y la mayor información posible de América Latina. Ya no aparecía diariamente, sino una vez a la semana. Contenía las informaciones de más interés, de mayor carga política e ideológica del diario Granma. En consecuencia, llevaría el nombre Resumen Semanal Granma. Bueno, les invito a leer en el periódico Granma de hoy. En el periódico Granma de hoy, en la portada, aparece toda una remembranza de lo que significó el surgimiento de Granma Internacional, lo que ha hecho a lo largo de todos estos años, lo que sigue haciendo, hoy traducido a muchos más idiomas. Hoy tiene una capacidad, por supuesto, mucho mayor. Hay un grupo abnegado de compañeros y compañeras que trabajan en el periódico, traductores, gente que pone todo su empeño para que Granma Internacional salga con toda la calidad que se espera. Y es la voz nuestra en todas partes, o sea, es nuestra voz en todas partes del mundo. Son muchas felicidades para los compañeros de Granma Internacional, para Arlene en especial, que está al frente de este Granma Internacional, y para el resto de los compañeros. Muchos de ellos los conozco, son gente muy querida, no voy a mencionar algunos, no voy a hacer que se me quede alguno fuera, y no quiero hacer esto, no quiero extender el reconocimiento de la sabatina de Daniel a todos los que hacen posible que Granma Internacional salga todos los días. O sea, muchas gracias también a los compañeros trabajadores que han hecho posible
que hoy salga esta y que podamos compartirla desde sus páginas. Para nosotros un gran honor y nos esforzaremos, por supuesto, a trabajar con muchísima más calidad para satisfacer, bueno, todas las. Nosotros normalmente le decimos a los nuevos que están hoy conectados que escuchamos las sugerencias, muchas de las ideas que aquí se hacen, muchos de las sabatinas nacen de las sugerencias que nos hacen nuestros seguidores. Así que un gran abrazo como siempre, de todo corazón. Ha terminado su viaje hoy la nave de los necios. Y hasta el próximo sábado, que tendremos de nuevo la sabatina de Daniel a las 12 del día, recuerdo, 12 del día, la que es a las 10:30, es la que hago yo entre semana de la página de Granma, que es sin punto y seguimos, pero la sabatina de Daniel mantiene su horario, 12 del día, todos los sábados. No, para ustedes, para los que son nuevos, Raúl Antonio Capote, periodista del periódico Granma. Nos vemos. Chao. Muchas gracias por habernos acompañado.